Una de las ventajas que ofrece la tecnología es la personalización de todo tipo de servicio. Y esta personalización ha llegado a tal extremo que han surgido bancos para una sola industria determinada. Es lo que se llama la verticalización de la banca. Para entender este concepto, hablamos con Javier Sánchez Marco, cofundador y CEO de Univo, el primer neobanco creado por y para las comunidades de propietarios y arrendadores. Un mercado desatendido, ya que no generaba réditos para un banco tradicional y que, sin embargo, ofreciéndoles un servicio personalizado, se puede convertir en un gran negocio. Hablamos del modelo de Univo, cómo se fundó y su evolución hasta hoy. Otra muestra más de la incipiente revolución fintech. El próximo 18 de abril descubre el futuro del ecosistema fintech de la mano de Épica Comunicación. Fintech Forward Summit. El mayor encuentro del sector se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga en una única jornada de 9:30 a 19 horas. Blockchain, inteligencia artificial, Customer Experience y muchas más temáticas para entender el terreno de la innovación en el sector financiero. Reserva ya tu plaza en www.fintechforwardsummit.com. Hola, bienvenidos al podcast FinTech de Invert. Yo soy Eduardo Peralta y hoy estoy con Javier Sánchez Marco, de Univo. Hola Javier, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Eduardo? Encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, oye, un placer tenerte por aquí. Javier, ahora si quieres hablaremos un poco sobre Univo y sobre la temática principal de la entrevista de hoy, que son los neobancos verticalizados o la verticalización de los servicios financieros. Pero antes de empezar, cuéntame un poco sobre ti, cuéntanos sobre tu trayectoria profesional hasta que has llegado al momento presente. Pues mira, Eduardo, yo soy un sevillano afincado en Barcelona hace 10 años. Como digo yo, en la parte profesional pues tengo dos vidas, ¿no? Trabajé durante 12 años en el sector corporativo, fundamentalmente en alimentación gran consumo, y pues lo que hacía básicamente era dar vueltas por el mundo, ¿no? Pues vendiendo productos de alimentación. Estuve en Campofrío, en Ibarra fundamentalmente, ¿no? Y luego al finalizar, digamos, ese periodo, estuve trabajando con un empresario de Granada, ¿no? Con diferentes negocios verticales, ¿no? Que me hizo un poco, aparte que ya yo por familia, digamos, me venía la parte de empresarial, emprendimiento, etcétera, pero el poder ver, digamos, en primera persona y lanzar diferentes productos y servicios en diferentes sectores, como concretamente pues, alimentación, el sector inmobiliario, sector televisión, me hizo ver un poquito el cómo lanzar, ¿no? Visualizar y lanzar, digamos, un proyecto totalmente desde cero, ¿no? Un poco ese efecto miedo, ¿no? Que me voy a tirar por el barranco, ¿no? Pues lo viví, digamos, en primera persona, como copiloto, como quien dice, ¿no? Y eso pues me despertó, ¿no? Esa parte que tenía yo dentro de mí. Y por razones personales me caso y nos vamos a vivir a México. Eso estoy hablando del año 2007. Y en ese camino, buscando oportunidades, ¿no? De aquí para allá y de allá para acá, me cruzo con la tecnología y me enamoro. Como digo yo, me quedo totalmente enganchado con la tecnología y es donde he estado yo involucrado en los últimos 15 años, ¿no? Arranco, digamos, en un sector que en aquel momento, estamos hablando del año 2007, pues era muy puntero, aunque era todavía incipiente, relacionado con movilidad, entretenimiento, aplicaciones. Era justo en el momento que estaban saliendo pues, todos los smartphones, ¿no? Diferentes sistemas operativos, ¿no? Y bueno, y ahí me meto. Gracias a Dios, digamos, que ya existía Skype, ¿no? Y que me permitía pues, hacer una formación en vivo, ¿no? y en real, como quien dice. Y en ese momento, pues España era un país que iba por delante a nivel de este tipo, digamos, de sector sobre Latinoamérica, con lo cual mi desconocimiento, pues al estar con una compañía, digamos, española, puntera y líder en el sector, me permitía ir por delante del mercado como estaba en ese momento en México y Latinoamérica, ¿no? Con lo cual, de una forma, pues me permitió formarme a la vez, digamos, que meterme a full en el mundo de la tecnología, ¿no? Y allí estuve 3 años y a partir de ahí pues he lanzado ya 3 startups, ¿no? De diferentes sectores, sector videojuegos, sector eventos, sector logístico, PropTech y ahora totalmente metido en el mundo FinTech, ¿no? Con lo cual, por eso digo que tengo 2 vidas, una primera vida corporativo 12 años y ahora pues a lo tonto ya llevo 15 años y con lo cual
en el entorno en el que nos movemos ahora mismo, ¿no? Donde antes tenías el mundo corporativo por un lado y el mundo startupero por otro y totalmente separados, pues desde hace 3-5 años aproximadamente se han ido alineando los astros, ¿no? Y hay muchísima relación entre unos y otros, me permite tener esa doble visión, ¿no? Para entender cuáles son las necesidades del mundo corporativo, cuáles son los tiempos, cuáles son los miedos, ¿no? Y cuáles son incluso las amenazas internas, ¿no? Y el mundo startupero que es rápido, es flexible, poca aversión, digamos, al miedo y al riesgo, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, el conocer los dos mundos, pues te permite, pues al final tener una visión muy enriquecedora y poder, digamos, entender los dos mundos, ¿no? Y poder ofrecer una solución competitiva al mercado, ¿no? Y básicamente profesionalmente es esto. Luego, digamos, hay un segundo gorro, ¿no? Al día de hoy, que es el de Business Angel, ¿no? Que un Business Angel, pues básicamente, o resumidamente, es un inversor que tiene la capacidad financiera, pero sobre todo que tiene las ganas o el ímpetu, digamos, de estar sentado al lado del emprendedor, ¿no? Y ayudarle no solo financieramente, sino a abrirle todo tipo de puertas, ¿no? Desde presentarle otros inversores hasta, a través de networking, pues conectarle con otras compañías, con el mundo corporativo, ¿no? O resolviendo cualquier tipo de duda que surja en el camino de cualquier tipo de emprendedor, ¿no? Entonces, al final, esa conjunción entre el ser emprendedor y el ser business angel, pues te permite tener una visión, pues para mí súper enriquecedora, ¿no? Pues por un lado, conoces también las dinámicas a nivel de inversores, ¿no? Con lo cual puedes tener una conversación muy diferente con otros inversores y por otro lado también el entender perfectamente qué es un emprendedor, por dónde va a pasar un emprendedor y qué está sufriendo, ¿no? Entonces, como digo yo, haces de esa especie de psicólogo, ¿no? El por qué. Yo siempre me preguntaba que por qué un entrenador de fútbol siempre eran jugadores de fútbol, ¿no? Pues al final hay una parte muy psicológica, ¿no? Del entender el vestuario, ¿no? Pues, oye, más allá, digamos, de las cualidades físicas, ¿no? Porque un equipo de repente cambia de entrenador y donde estaba en el puesto 15, me lo invento, pasa de repente al puesto número 10 al puesto número 5, ¿no? Hay una psicología, ¿no? De entender, ¿no? Qué está pasando cuando estás montado en una montaña rusa, ¿no? Donde estás poniendo en conjunto de perfiles de alto valor, ¿no? Donde tienen que ser complementarios, ¿no? Y bueno, que se vayan balanceando. Bueno, pues hay una parte psicológica muy importante, ¿no? Y sobre todo en la etapa donde yo suelo invertir, que suele ser una etapa muy temprana, pues al final es eso, ¿no? Es ese compañero de viaje, ¿no? Para el emprendedor, ¿no? Con lo cual, como digo yo, tengo la fortuna de estar, digamos, en este momento histórico, ¿no? Porque al final estamos viviendo un momento histórico a nivel tecnológico, es una revolución, no sé si es la 4.0 o como lo denomina la gente, pero va todo a tal velocidad y poder ser parte de este ecosistema, ¿no? Pues la verdad que me encanta, ¿no? Y estoy súper agradecido. Y por ejemplo, pues oye, pues poder estar aquí hablando ahora mismo contigo, habernos conocido, pues yo creo que nos conocimos hace un año aproximadamente, ¿no? Y bueno, que podamos compartir historias, experiencias, retos, ¿no? y oportunidades, ¿no? Porque igual que he dicho que esta es la quinta startup que lanzo, pues quién sabe cuál va a ser la siguiente oportunidad, ¿no? O a nivel de inversión también, ¿no? Tener la oportunidad, como digo yo, como Business Angel, de poder hablar con emprendedores, que como digo, al final un emprendedor es innovación pura, ¿no? Es la punta de lanza de cualquier sector. El tener la oportunidad de que yo, Eduardo, me siente contigo y tú me cuentes tu proyecto, que vas por delante del mercado, pues al final, oye, para mí es una riqueza impagable, ¿no? Hay gente que paga por ir a hacer un máster, a que le cuenten qué cosas están pasando. Yo tengo la oportunidad de poderlo vivir en tiempo real, ¿no? Con lo cual, pues estoy súper agradecido, ¿no? Sin duda, la verdad es que vaya trayectoria habiendo tocado prácticamente todos los palos, ¿no? Corporativo, emprendedor en serie y además inversor, ¿no? Conoces un poco todo lo que hay alrededor de este mundo. Tu última aventura emprendedora, en la que estás además inmerso, se llama Univo. ¿Qué es Univo? Pues un IVO, yendo digamos a lo general, es un neobanco vertical o de nicho, que bueno, ahora hablaremos un poco sobre el tema, ¿no? Pero básicamente es una solución bancaria para este nicho que engloba las comunidades de propietarios o también pequeños operadores inmobiliarios que son gestionados, digamos, por administradores de fincas o gestores inmobiliarios, ¿no?
Al final, yendo concretamente al mercado de comunidades de propietarios, es un mercado muy grande. No nos damos cuenta, pero la suma de todas las cuotas que pagamos mensualmente cada uno de nosotros, que podamos ser propietarios de un piso, una casa, etcétera, la suma de todos, estamos hablando de 40.000 millones, ¿no? Que supone el 4% solo en España, que supone el 4% del PIB, ¿no? Si a eso le añadimos alquileres, no, evidentemente no la totalidad del mercado de alquileres, pero una parte importante que son gestionados por gestores inmobiliarios, podría llegar hasta un 3% adicional, ¿no? O sea, estamos hablando de un total de hasta un 7%, ¿no? Con lo cual, estamos hablando de un nicho, pero es un nicho inmenso, que en el caso de España está gestionado por 15.000 administradores de fincas, ¿no? Es un sector bastante atomizado, que ha empezado, diría yo, hace 1 o 2 años, un proceso de concentración, ¿no? Mercado de Francia, que a nivel, digamos, poblacional es bastante mayor, hay 5.000 administradores, ¿no? Ellos ya han pasado, digamos, por esa fase de concentración y, de hecho, hay un gran player que domina el mercado y que tiene un 40% de cuota, ¿no? En España, el mayor administrador de finca no llega al 1%, ¿no? Con lo cual está claro que va a haber un proceso de concentración. ¿Por qué? Principalmente porque necesitan, digamos, ganar eficiencia. Al final es un trabajo que todavía se sigue haciendo de forma muy manual. Es cierto que con la pandemia pues se ha ayudado, digamos, a digitalizar muchos procesos, pero todavía siguen siendo compañías pequeñitas, la gran mayoría de 2, 3, 4, digamos, empleados. Evidentemente hay otros mayores, ¿no? Pero que todavía se siguen haciendo mucho proceso manualmente, ¿no? Con lo cual necesitan, digamos, ganar tamaño para ganar eficiencia y para generar nuevas fuentes de ingresos, ¿no? Univo, como neobanco de nicho, quiere ser, digamos, esa pieza central donde venimos a resolver un problema, que ahora entraremos en el detalle del problema que ellos tienen, ¿no? Que es la cuenta corriente, y a partir de esa cuenta corriente, solo para ese vertical, empezar a incorporar diferentes soluciones enfocado en este nicho concreto, ¿no? Si quieres, te cuento un poquito cuál es la problemática y el por qué Univo tiene sentido, ¿no? Sí, vamos a ver, Javier, al final, según lo que entiendo, vuestro cliente en última instancia son esos administradores de fincas y agentes inmobiliarios. Bueno, el cliente como tal es la comunidad o es el propietario, es decir, el que nos paga el servicio bancario, pero el que las gestiona, el que gestiona, digamos, estas cuentas es un gestor inmobiliario, un administrador de fincas, ¿no? Concretamente, un administrador gestiona de media 100 comunidades. O sea, 100 comunidades son 100 cuentas bancarias, ¿vale? O sea, en definitiva es un modelo B2B2C, ¿no? ¿Qué es exactamente el pain, el dolor que tienen estas entidades y qué le resolvéis? Bueno, pues hay dos problemas, ¿no? Por un lado, digamos, lo que es la comunidad, que es el que paga la cuota bancaria, pues con la bajada fundamentalmente de intereses en los últimos años, ¿no? Al final, para lo que es la entidad bancaria, lo que es la gestión de este tipo de clientes es muy costoso para ellos, ¿no? Con lo cual, por un lado, es un tipo de cliente que no tiene producto o no contrata producto de valor añadido, llamemos fondos de inversión, no contrata seguros, simplemente es una cuenta para el día a día, para cobros y gastos, que además su administrador está continuamente yendo físicamente a la oficina, ¿no? Cada vez hay menos oficinas, con lo cual hay menos personal, menos disponibilidad, pero el volumen, digamos, de número de veces que esta persona tiene que seguir yendo a la oficina es la misma, ¿no? Con lo cual acaban saturando, digamos, las oficinas. El COVID ha hecho o ha impuesto, digamos, el que tengan que solicitar cita previa para organizar una reunión en la entidad bancaria. Por ejemplo, uno de los trámites que tienen que hacer y que de media les obliga a ir 2 veces semanalmente a la oficina es el cambio de autorizado, ¿no? De presidente. Es un cargo rotativo que anualmente se tiene que cambiar. Pues si tú gestionas 100 comunidades, al final tú tienes que ir de media 2 veces a la semana físicamente a la oficina, poniéndote de acuerdo, aparte de con la oficina, con el presidente saliente y el presidente entrante, ¿no? Eso para el administrador es un engorro, como te puedes imaginar, pero para la oficina bancaria al final le supone coste, y al final pues cada vez hay menos oficina, menos personal y al final es coste, ¿no? Con lo cual, por un lado, de cara al banco, es un coste administrativo y burocrático, y por otro lado, como mi ingreso me viene únicamente por la cuota bancaria, cuota de mantenimiento, y no tengo otros ingresos por fondos de inversiones, seguros, etcétera, etcétera,
¿Qué ha pasado? Pues en los últimos años han estado incrementando las comisiones pues de forma bastante exagerada, ¿no? Con lo cual la comunidad, igual que en general cualquier persona, ¿no? Física, pues está un poco hasta el gorro de la banca de, por un lado, me están subiendo continuamente las comisiones y encima el servicio que me están prestando es mucho peor, con lo cual hay motivo evidente, ¿no? Y para enfadarse, y por eso, digamos, también el crecimiento de los neobancos, ¿no? Y, o sea, digamos, es la propuesta de valor de cara a la comunidad. Somos alrededor de un 50% más competitivo que la banca tradicional, pero realmente el que tiene el problema es el administrador, ¿no? Esa persona o esa oficina que tiene que estar continuamente yendo a la sucursal bancaria, pues al final, como te puedes imaginar, solo eso es un coste altísimo, ¿no? Y por otro lado, claro, al final un administrador no tiene un único banco, sino que tiene diferentes bancos, ¿no? Cada vez que tú tienes que hacer una gestión en un banco diferente, aquello es un infierno, se convierte en un infierno, ¿no? O cuando tú igual tienes un único banco, tú tienes 100 cuentas y cada vez que tú tienes que hacer cualquier búsqueda, cualquier tarea, etcétera, se vuelve en un engorro, ¿no? Con lo cual, el administrador que tiene, digamos, un tamaño pues muy pequeño, que su principal problema es la gestión de personal, el siguiente problema que ellos tienen y que ellos dicen es la gestión bancaria, ¿no? Con lo cual realmente es un problema, les consume muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, Univo viene para solucionar, digamos, ese problema. En un entorno, nosotros al final lo que generamos es un entorno, evidentemente, 100% digital, o sea, replicamos el modelo como si fuera una oficina bancaria virtual. Para nosotros cada administrador tiene un entorno virtual donde tiene la potestad, digamos, de la apertura de cuentas por cada comunidad, o si hay una comunidad que necesita una segunda o una tercera cuenta, lo hacen poco más o menos que con un clic, ¿no? Con la subida documental de forma muy, muy sencilla y luego, pues, luego hay que hacer todo el tema del proceso de verificación, ¿no? El KYC, el KYB, etcétera, habitual, pero que les ahorra muchísimo tiempo, ¿no? Y luego a la hora de gestionar dentro de ese entorno es totalmente sencillo. Tú te metes en cualquier banca online y como no tengas muy claro o seas un usuario que está entrando diariamente, tú te agarras un mareo. Lo nuestro es lo que es como si tú entras en el Gmail y lo que tienes es lo que tienes, ¿me entiendes? Súper clarito, no te sobra nada, no te falta nada, con lo cual al final es un ahorro de tiempo. Luego a la hora de hacer búsquedas, puedes hacer búsquedas por tipología de tarea, por transferencias, por abonos, por cargos y puedes visualizar todo lo que ha ocurrido con todas tus comunidades en una tarea concreta, o puedes ir concretamente a una comunidad y a una cuenta y visualizar qué ha ocurrido, ¿no? Con lo cual es súper sencillo, ¿no? Es decir, al final, en última instancia, lo que hacéis es coger todas las características o funcionalidades que tiene un banco y le quitáis todo lo que no necesita vuestro cliente para que vaya a resolver su problema de manera sencilla. Exactamente, o sea, le quitamos todo y lo que sería el core, ¿no? Lo fundamental, digamos, de la gestión diaria, lo hacemos súper simple. Pues, cualquier banco, por ponerte una casuística, ¿no? Tú estás en un banco concreto, estás operando, te salta una llamada, te salta, digamos, un WhatsApp o lo que sea, y como te distraigas 30 segundos, te cierra la sesión, ¿no? Y una vez que tú te tienes que volver a loguear, lo evidente sería, oye, muéstrame, digamos, donde me habías cerrado la sesión. Pues no, ahora tienes que volver a buscar la cuenta, empezar todo totalmente, o sea, algo tan básico como eso. Nosotros al final pensamos en alguien que está gestionando mucho volumen y lo hacemos pues, de forma muy, muy, muy sencilla, ¿no? Vale. Vosotros sois un neobanco, es decir, no sois un banco. Para tener la licencia para operar y hacer y dar ese tipo de servicio financiero, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo es posible? Sí, o sea, nosotros, evidentemente nosotros podríamos ir a buscar una licencia propia, pero evidentemente haría falta tanto dinero y tanto tiempo que para cuando nosotros hubiéramos salido, digamos, al mercado, pues igual habría salido otro o, bueno, al final es un tema de time to market, ¿no? Cuando es la oportunidad de mercado, con lo cual tiene mucho más sentido apoyarse, digamos, en un tercero, ¿no? En nuestro caso concreto nos apoyamos, es como si fueran 3 capas, nosotros somos la capa frontal, que es donde el cliente interactúa con nosotros, pero nosotros estamos integrados con una EDE, una entidad de dinero electrónico,
que es la que hace esa operativa, digamos, del día a día. O sea, es decir, cuando alguien ejecuta una transferencia desde el entorno de un IVO, pues oye, así para que nos entendamos, el que coge el dinero y se lo lleva al banco es esa entidad de dinero electrónico, y luego por debajo hay una siguiente capa que es un banco, ¿no? Evidentemente ambas capas están reguladas por el Banco de España y en el caso del banco lo que hace es la emisión de los IBANes y el tener, digamos, esos saldos, ¿no? Al final, por la ley de entidades de dinero electrónico, es un tipo de cuenta que se llama de salvaguarda y que es diferente a la cuenta de depósito, que es la habitual que tenemos en cualquier banco tradicional. La cuenta de depósitos, pues cuando ha habido alguna quiebra o cerca, digamos, una quiebra de algún banco, pues te dice, oye, está garantizado un saldo máximo de 100.000 euros, ¿no? En nuestro caso concreto, eso no ocurre, está garantizado el 100% del saldo, porque por esta normativa nosotros no podemos tocar ese dinero, ¿no? Ese dinero tiene que estar custodiado por el banco, está, digamos, como quien dice, en el Banco de España, y mañana viene el 100% de nuestros clientes a retirar todos los fondos y no hay absolutamente ningún problema porque nosotros no podemos ni prestarlo ni invertirlo, ¿no? No forma parte de vuestro balance contable. Exactamente, con lo cual, en ese sentido, claro, imaginaros administradores de finca, que es un perfil conservador, tradicional. Cuando tú le hablas de un neobanco, le hablas de una entidad de dinero electrónico y dices, oye, pero ¿de qué me estás hablando, no? Oye, ¿me fío o no me fío? Pues al final los fondos están más seguros, ¿no? Están más seguros porque está el 100% de los saldos, ¿no? Cosa que no ocurre en un banco tradicional, ¿no? O sea, tampoco es habitual que un BBVA o una Caixa vaya a quebrar, pero bueno, en este sentido nuestra garantía es del 100%, ¿no? Oye, Javier, y me has hablado sobre un nicho, que no es un nicho pequeño, además dentro de un mercado que es el inmobiliario, que dentro de España, bueno, pues es un mercado bastante importante. Pero, ¿por qué tú y tu socio montáis un IVO? ¿Qué es lo que hizo que empezaseis y iniciaseis esta aventura? Bueno, ya sabes, fíjate, los dos somos ya emprendedores adultos, ¿no? Cuando digo adultos, estamos ya por encima de los 50. Bueno, con lo cual somos resilientes, por un lado, esta palabra nueva ahora que va saliendo por aquí y por allá, pero al final tu fin es intentar solucionar un problema que hay en el mercado, ¿no? Ese es un poco el porqué, ¿no? O el propósito, ¿no? El por qué hemos llegado hasta aquí, bueno, básicamente, o por llevarlo, digamos, a lo terrenal, ¿no? ¿Cómo arranca esto, ¿no? Que muchas veces alguien que va a emprender algo dice, oye, ¿y cómo se te ha ocurrido la idea, ¿no? O por qué, ¿no? Básicamente, Pedro y yo nos conocemos hace 3 años en el Pier One en Barcelona, ¿no? De Barcelona Tech City. Yo estaba lanzando una startup sector PropTech, donde mi tipología de cliente por debajo, ¿no? Lleva fundamentalmente a grandes operadores y a SOCIMIs, inmobiliarias, pero también tocaba la capa de abajo, que eran administradores de fincas, ¿no? Con lo cual ya tenía relación con el sector. En el caso de Pedro, lleva 35 años en el sector de administración de fincas. Concretamente, él ha estado administrando fincas durante 22 años, pero de formación era programador, ¿no? Que había empezado de pequeño, como quien dice, programando precisamente para el sector. Circunstancias de la vida acaba administrando y en el año 13 decide vender la cartera y volver al mundo tecnológico y de producto, ¿vale? Para el sector, ¿no? Lanza inicialmente un software de gestión o de autogestión de fincas y a los 2 años lanza el primer agregador financiero para el sector, ¿no? Un poco intentando solucionar un problema que ya existía, pues es un administrador que al final trabaja con múltiples bancos y que tiene que estar pivotando de un banco a otro continuamente. Pues un agregador lo que te ofrece es una visión agregada de todas tus cuentas, ¿no? Y al final que tú puedas visualizar todos los movimientos, pero, o sea, está muy bien, te ahorra mucho tiempo y luego eso lo puedes integrar con tu ERP, con lo cual pues ya te facilita bastante la vida, pero cuando tú quieres hacer cualquier tipo de operación, tienes que salir al BBVA, tienes que salir al Sabadell, con lo cual te ahorra y te soluciona un problema, pero tenías que volver al mismo problema habitual, ¿no? Con lo cual ya los propios clientes llamaban a la puerta diciendo, oye, ¿cuándo podéis solucionar esto? O me gustaría poder operar, digamos, en este mismo entorno, ¿no? El propio sector siempre también ha ansiado o le hubiera gustado tener una banca propia, pues igual que tienen otros colectivos como los abogados, los médicos, los arquitectos, pero al final es complejo montar un banco y más en la última década que precisamente el Banco Español no te lo iba a permitir porque bueno, íbamos a menos, ¿no? Precisamente ha habido un proceso de concentración, ¿no?
Con lo cual, hace un par de años, es como digo yo, la tormenta perfecta, ¿no? La tormenta perfecta en el sentido de uno de los proveedores que ya teníamos para el agregador financiero consigue la licencia de entidad de dinero electrónico. Todo, y el banco, digamos, emisor de los IBANes también es un banco español, con lo cual era un requisito importante para el sector, porque es un sector tradicional y conservador. El sector nunca podía haber entendido, que lo podíamos haber hecho hace 3 o 4 años, el que hubiéramos abierto este vertical con una licencia del Banco de Lituania al Banco de Estonia, como os podéis imaginar, el dinero debajo del colchón lo más cerca posible, con lo cual era importante que toda la estructura fuera a nivel nacional, ¿no? Y todo basado en España, ¿no? Y bueno, cuando yo salgo del proyecto PropTech, que me desvinculo, digamos, del día a día, pues esa relación que yo ya tenía con Pedro, por eso digo yo que en este ecosistema nunca sabes dónde va a saltar la liebre, ¿no? Hay que hablar con todo el mundo. En ese momento empezamos a hablar Pedro y yo, te tomas un café, te tomas una cerveza, vas a comer y bueno, vamos aterrizando, ¿no? Y Pedro, con ese entusiasmo y esa fuerza que él tiene y sobre todo el conocimiento del sector, yo diría que Univo es de los proyectos más complejos que he visto, no tanto desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista del sector, ¿no? Y cómo acometer y que el sector te vea como un partner, como un aliado suyo y que no te vea como un proveedor, ¿no? Por ejemplo, tú ves, se puede ver en internet, ¿no? El mapaproptech.com, donde puedes ver ahí cientos no sé si hay 500 o 600 startups del sector PropTech, pero muy fragmentado. La gran dificultad que tienen todos ellos es penetrar en el mercado y que todo el colectivo te vea como un aliado, ¿no? No te ve como un proveedor, ¿no? Entonces, con Univo eso es lo que hemos conseguido, ¿no? Entonces, al final, Pedro y yo conjugamos, digamos, un tándem que nos compenetramos muy bien. Él tiene un conocimiento súper exhaustivo del mercado, tanto la parte tecnológica y bancaria como la parte, digamos, de colectivo y cómo se comportan, qué necesidades tienen, cómo se puede llegar a ellos, etcétera. Y yo aporto, pues, mi know-how, mundo corporativo, ecosistema emprendedor, cómo se mueve, pues, tanto la parte de captación de talento, que hay que saber hacerlo también, ¿no? Pues la parte tecnológica, evidentemente, como la parte de captación de fondos, ¿no? Rondas de inversión, ¿no? Bueno, al final, si haces un proyecto de este tipo, ¿no? Necesitas cierta dimensión, ciertos recursos, ¿no? Y bueno, y hay que saberlo plantear, no solo pensando en el corto plazo, sino en el medio y largo plazo, ¿no? Con lo cual, pues al final, los dos nos complementamos muy bien, los dos, pues la verdad que somos bastante currantes, ¿no? Pies en el suelo. Y bueno, pues eso, viendo, digamos, la oportunidad, y aquí se conjuga, digamos, la oportunidad y la necesidad del mercado, ¿no? O sea, estás viendo un mercado tradicional saliendo de este nicho, por lo que hemos comentado en el inicio, y hay un mercado muy grande, por un lado cabreado y por otro lado necesitado, porque al final todo el mundo necesita una cuenta corriente, ¿no? Con lo cual te lo ponen en bandeja. El que el sector esté muy alineado contigo, evidentemente, oye, te ayuda, pero hay que currar mucho y te encuentras muchas curvas por el camino, ¿sabes? Y hay que, como digo yo, hay que alinear mucho los astros, ¿no? Y bueno, esa es la motivación, sobre todo el ser una solución para un sector que lo necesita y un sector que, como digo yo también, poco a poco está empezando a estar bastante de moda, ¿no? Dentro del sector inmobiliario, que es un sector enorme, como, la parte, digamos, de comunidades y de administradores, era como lo visualizo en una esquina oscura, donde la propia figura del administrador está visto de aquella manera. Nadie te dice, oye, qué bueno es mi administrador, qué barato es, ¿sabes? Siempre se habla de las peleas de las comunidades de vecinos, ¿no? Exactamente, ¿no? Pues poco a poco, digamos, el sector está empezando a poner mucha luz, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final ese valor agregado, ¿no? Y monetario que supone esos 2 millones de comunidades, estás hablando de una dimensión muy importante, ¿no? Ya no solo de las cuotas que se mueven anualmente, sino todo el negocio que supone, ¿no? Entonces estás viendo ya gente que estaba en un extremo, ¿no? Pues no voy a decir nombres, ¿no? Pero que estaban sobre todo enfocados en la compraventa, en el alquiler, en la hipoteca, en los seguros, ¿no? Como
lo describiría yo como el solomillo del edificio, ¿no? Y luego tienes un administrador en la otra parte que está gestionando una commodity, que es la gestión de la escalera, ¿no? Oye, que la escalera esté limpia, que el ascensor funcione, pagar el agua, el gas y la luz, y que se está perdiendo la película, se está perdiendo ese solomillo que se lo está llevando a otro, ¿no? Entonces, ese tipo de compañía necesita ganar tamaño, ganar eficiencia y que todas las oportunidades que pasan por él, que él es el que tiene la llave del edificio, es el que tiene la primera relación y más cercana con el propietario, ¿no? Porque no lo capitalizas tú y lo está capitalizando un externo, ¿no? Pues todo eso es lo que nos motiva a nosotros, ¿no? Y viendo un poco otros mercados que van por delante, como comentaba inicialmente Francia, ¿no? Que ha habido un proceso de concentración, pues está claro, ¿no? Si en España hay 15.000 administradores, en Italia hay 65.000. Es un mercado mayor que el español, ¿no? Pues hay un siguiente paso, un siguiente hito, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos motiva fundamentalmente, ¿no? Vale. Luego volveremos a hablar un poco más de esa oportunidad que sé, que ahora nos comentarás que es mayor, pero vamos a abrir un poco el foco. Al final, Univo es un neobanco, como hemos hablado anteriormente, verticalizado, porque se dedica a un nicho concreto de la economía o de la población, etcétera, ¿no? Y quería hablar contigo un poco de esa moda, que está moda, si se me permite la palabra, surgiendo, ¿no? Porque todos conocemos los famosos neobancos, y no voy a decir nombres, pero todos conocemos 3 o 4 por lo menos. Háblame un poco de qué aporta o qué diferencia habla de esa verticalización de servicios financieros para nichos concretos. Bueno, el neobanco generalista ha venido, digamos, a solucionar un problema para la masa, el mercado masivo, ¿no? B2C o de empresas, y como cualquier generalista, pues evidentemente, bueno, pues igual llegan a un 80% del mercado, pero hay un 20%, digo un 20 por decir una cifra, ¿no? Un 20% que es suficientemente grande y que necesita una solución a medida, ¿no? Pues igual que hacemos nosotros concretamente en el sector inmobiliario, por poner otro ejemplo, claro, es Conto, ¿no? Conto al final está enfocado en pymes y en autónomos. ¿Cuántas pymes y cuántos autónomos hay en Europa? Millones, ¿no? En España, ¿cuántos son? El 95%, el 97%. ¿Hay alguien que le esté dando un servicio específico a la mayoría de empresas y autónomos en España o en el mercado europeo? No, hay una oportunidad inmensa. Un banco generalista, un N26, un Revolut, etcétera, ¿se va a meter en este segmento? Bueno, ellos, como van por delante y llevan ya, digamos, muchos años en el mercado, han tenido la capacidad de captar una masa crítica enorme y probablemente al día de hoy no les va a interesar enfocarse o desenfocarse, digamos, atacando un mercado de nicho, ¿no? Poco a poco iremos viendo que bien puede ser, digamos, un banco tradicional generalista o un neobanco generalista que, si no lo hacen, pues acabarán comprando algún neobanco de nicho, ¿no? Porque al final estamos hablando de nichos que son muy grandes, ¿no? Y que estás dando una solución a medida para un sector o una tipología de cliente y que, claro, que el generalista al final pues no puede dar una solución global a todo el mundo, ¿no? Al B2C, al B2B, al que sea. Con lo cual, evidentemente, por otro lado, la tecnología cada vez es más competitiva y es más económico. Es un tema de cómo tú enfocas tu acercamiento al mercado y cómo captas ese mercado, ¿no? Y cómo le haces una cosa a medida. Igual que la banca tradicional empezó también en su momento con la cuenta corriente y al final empezaron a lanzar productos alrededor, incluso hay algunos, sin citar nombre, que es el mayor vendedor de televisiones de una marca concreta a nivel europeo, pues, y de patinetes, por ejemplo, hasta qué punto hemos llegado, ¿no? Que al final la sucursal bancaria se ha convertido en un Amazon casi, ¿no? Bueno, pues el neobanco de nicho tiene que hacer exactamente lo mismo, pero para ese nicho, con lo cual al final lo que haces es ampliar esa visión, ¿no? Y convertirte en ese aliado preferente de tu cliente, ¿no? Que no te conviertas en una commodity, donde tú te estés peleando por un cliente simplemente por un coste bancario, sino que, oye, al final tú le estás ofreciendo un 360
a nivel de productos y a nivel de servicios, ¿no? Porque al final lo que te permite la tecnología es incorporar fundamentalmente eso, servicios, ¿no? Al final, lo que hablábamos antes también, ¿no? Un colectivo donde fundamentalmente son pequeñas pymes, ¿no? En el caso de un administrador, no tienen capacidad de digitalizarse en muchos casos, ¿no? Porque no tienen los recursos, ya no solo monetarios, sino los recursos personales, ¿no? Para estar hablando con 10 proveedores, sino al final tú necesitas a alguien que agregue, que concentre, que pueda hacer un llave en mano de 10 cosas, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pues, ahí es donde está la oportunidad, ¿no? Sí, totalmente. Al final lo asimilo un poco, aunque con las diferencias obvias, es un marketplace, ¿no? Al final, es decir, captas un tipo de mercado muy concreto para ofrecerle un servicio, por otro lado, también muy concreto, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí. Vamos, de hecho, a nosotros, por ejemplo, por poner una casuística, los administradores, de las primeras cosas que nos dicen, oye, yo he trabajado con el banco X y el banco X me da financiación, ¿cuándo me vas a dar tu financiación? O sea, te lo están pidiendo yo ya, o sea, blanco y en botella, ¿no? Supongo que dentro de los análisis que hayáis hecho cuando habléis con inversores, etcétera, os preguntarán un poco por este sector, por dónde está creciendo. No sé si conoces, hemos hablado del caso de Quanto, no sé si conoces otro tipo también de entidades que estén verticalizando servicios o yéndose a nichos muy concretos. Es decir, un poco hablar de qué está ocurriendo por ahí en este segmento. Sí. No, la verdad que no tenemos muchos identificados. Hay otro sector, por ejemplo, el sector de las gestorías, ¿no? Que podría ser un sector también pues muy amplio y que responde, digamos, a un perfil parecido al del administrador de fincas, ¿no? Pero todavía no ha salido ninguna solución. De hecho, a nosotros nos ocurre una cosa curiosa, ¿no? Que nos llaman fondos de inversión extranjeros diciendo, oye, ¿qué estáis haciendo? O sea, ¿qué estáis haciendo? Porque no hemos visto nada igual en otro mercado, ¿no? Hemos visto soluciones PropTech, ¿no? Que le incluye un wallet, digamos, como un valor añadido para el propietario, pero algo individualizado, ¿no? Pero algo que esté conceptualizado de esa forma para el vertical y especializado, etcétera. Nos llaman, oye, cuéntame de qué va esto, ¿no? Es cierto que a nivel de fondos ocurre, ya sabemos, ¿no? Cómo funciona el tema de las inversiones, ¿no? Esas olas que hay de ahora se pone de moda un sector, ahora de repente cae, etcétera, etcétera, ¿no? El sector de fintech, bueno, más que fintech diría, digamos, neobancos, tuvo, digamos, su ola hace varios años, esa ola, y sobre todo, bueno, pues ha habido varios casos de neobancos, sobre todo B2C, que no han conseguido, digamos, llegar a ese punto óptimo de masa crítica y aquellos pues ha venido abajo, ¿no? Y entonces la figura de neobanco como tal, de forma general, no está de moda, ha perdido, digamos, ese glamour, pero los neobancos verticalizados siguen estando, digamos, ya no solo por el neobanco como tal, sino lo que tú decías, esa figura de concepto de hub o de marketplace, ¿no? De que al final tú acabas vistiendo, ¿no? El neobanco, ¿no? Pues sí que es muy querido, digamos, por los inversores, ¿no? Bueno, parece que ahora, y voy a hablar de un caso concreto de Revolut, quieren ir justo al extremo contrario. Es decir, ahora hablan de ser una super app, es decir, hacerlo absolutamente todo, ¿no? Es prácticamente la antítesis de lo que estáis haciendo vosotros a nivel conceptual. Sí, o sea, en el momento que alguien crece más de la cuenta, te vas dejando cosas por el camino, ¿no? Cuando tú tienes un tamaño, una dimensión muy grande, al final vas dejando cabos sueltos por aquí, por acá, por allá, porque pues algo de nicho que para ellos es un nicho que es imperceptible o que no mueve billones, pues lo acaban dejando suelto, ¿no? Pues ahí es cuando empieza a haber oportunidades, ¿no? Igual que la gente pues le ha tenido mucho miedo en el mundo retail a Amazon, ¿no? Pues luego te das cuenta que el propio Amazon va dejando huecos por aquí y por allá y hay gente nueva que llega a ese mercado y que lo interpreta y sabe, digamos, capitalizar, digamos, esa oportunidad, ¿no? Pues aquí pasa exactamente lo mismo que ha pasado en la banca tradicional, que se ha ido dejando cabos sueltos y ha aparecido luego un neobanco generalista, pues en nuestro caso pasa exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Oye, volviendo un poco a Univo. A ver, cuéntame un poquito cómo estáis a día de hoy, es decir, cuál es vuestro actual modelo de negocio y lo que puedas compartir del número de clientes. Cuéntanos un poco cómo estáis.
Sí, a nivel de modelo de negocio, siguiendo, digamos, un poco con la tesis de facilitarle la vida al administrador, donde ahora con el banco tradicional tiene que estar continuamente punteando contablemente cualquier movimiento, cualquier comisión, y al final hay una persona que se pega horas ahí, dale que te pego. Nosotros lo hacemos de forma muy sencilla. Nosotros emitimos 4 facturas al año, una tarifa plana trimestral, que dependiendo del número de propiedades de un edificio, pues como un SaaS, ¿no? Como un Software as a Service, que tú pagas trimestralmente, y si tu edificio o tu comunidad tiene 10 propiedades, 30, 50 o las que sea, pues tú pagas una cuota diferente, plana, ¿no? Con lo cual no te tienes que preocupar contablemente de estar revisando todo, tienes una factura al trimestre, la contabilizas y fuera, ¿no? Con lo cual en ese sentido es súper sencillo, ¿no? Y contestando, digamos, tu pregunta, ¿no? De dónde estamos a nivel de mercado, pues la verdad que estamos entusiasmados, ¿no? Con el recibimiento por parte del sector, ¿no? Simplemente un dato que yo no lo he visto en mi vida: el 86% de los administradores con los que hablamos, que la mayoría nos contactan ellos, firman con nosotros, ¿no? Eso te indica pues que su partner habitual o tradicional no le están dando lo que ellos necesitan, y que lo que nosotros ofrecemos evidentemente les soluciona la papeleta, y que volviendo también, que lo decía anteriormente, no nos ven como un proveedor, sino que nos ven como un aliado, ¿no? Con lo cual, bueno, satisfacción máxima en ese sentido. Ya puedo decir que estamos por encima de los 1.000 administradores que gestionan 100.000 comunidades, ¿no? O sea, estamos hablando de cifras muy relevantes, cuando además llevamos pues relativamente poco en el mercado, ¿no? De forma masiva, digamos, y abriendo cuentas es desde el mes de septiembre. Sí que llevamos ya buena parte de este año pues haciendo preventa y recibiendo peticiones por parte de administradores, pero realmente llevamos poquito de forma operativa, ¿no? Hemos tenido también magnífica acogida por el colectivo. Cuando digo colectivo me refiero más a la parte institucional, ¿no? Firmamos a finales de enero un convenio de colaboración con el Consejo Nacional de Colegios, que es un organismo que engloba a los 37 colegios territoriales que hay, y ya hemos firmado convenio con los colegios que representan aproximadamente el 70% de los colegiados a nivel nacional, y a principios del año que viene pues será prácticamente el 100%, ¿no? Con lo cual, muy satisfechos, ¿no? Con la acogida, y bueno, intentando dar el callo, ¿no? Dar el callo y estar a la altura, no solo con ese primer problema, que es la cuenta corriente y la operativa del día a día, sino que siguientes pasos podemos implementar pues para solucionar la vida y ayudarles en ese momento, digamos, de crecimiento, y eficientar sus operaciones y ayudarles en la monetización de su negocio, ¿no? Supongo que aquí ocurrirá algo a nivel psicológico de tu cliente, que de pronto pasa a diferenciar lo que es pagar la comisión en un banco que no quiere y le molesta, por pagar por un servicio que aprecia, ¿no? Y al final está pagando, ¿no? Pero entiendo que hay una gran diferencia entre cómo se conceptualiza a nivel de cliente eso, ¿no? O sea, el sector, y de hecho, una de las primeras cosas que vi yo, el sector siempre se fijaba en el coste bancario, ¿no? El coste bancario, lo que supone sobre el presupuesto total de una comunidad, es irrisorio, ¿no? Por poner un caso, el banco, las comisiones que te cobra el banco más caro, pues podrían ser 400 euros al año, ¿no? Si tú eso lo divides entre un presupuesto de 25.000, de 50.000, de 100.000 euros que puede tener una comunidad, es irrisorio, ¿no? Lo que tú pagas de factura de la luz un mes, probablemente sea ya más que eso, pero siempre se enfocaban en si a eso le añade ese malestar por parte, digamos, de la comunidad, pero que yo lo veo como irrisorio, o sea, evidentemente está bien ahorrarse cualquier céntimo, ¿no? Pero el coste que le supone al administrador la gestión es que es infinito, o sea, es enorme. O sea, si tú te pones a sumar el salario de una, de dos o de tres personas que está haciendo esa gestión en el día a día, 400 euros es irrisorio, ¿no? Con lo cual, por un lado, nosotros le ahorramos un 50% en el coste bancario, pero es que le vamos a ahorrar un 50% en el coste de personal. O sea, esa cifra es brutal, ¿no? Pero no con la idea que muchas personas malinterpretan ese ahorro de coste, ¿no? Ese ahorro de coste, hay mucha gente, sobre todo, también es complejo, ¿no? En una pyme, que dicen, claro, pero es que yo no puedo prescindir de media persona. O sea, vale, tú me has ahorrado
el 50% de una persona, pero ahora ¿qué hago yo con esta persona? No le puedo despedir, ¿no? No, es que el concepto es diferente, ¿no? En ese proceso de concentración y de ganar tamaño, lo que tú tienes que buscar es que el 50% de esa persona o de esas dos personas, ¿cómo lo vas a utilizar para generar más negocio? Captando más comunidades, entrando en el negocio de compra-venta, alquileres, o haciendo cross-selling, ¿no? Lo que se hace en cualquier otro sector. O sea, tú tienes que hacer un cambio de chip, ¿no? Entonces ahí es donde estamos nosotros y donde nos ven como un aliado y que, como digo, ahora estamos en el paso 1, pero quedan muchos pasos por delante, ¿no? Oye, en ese camino hacia los pasos para conseguir crecer, aunque ya me has dicho que estáis cerrando una serie de acuerdos, a nivel de marketing, ¿qué estáis haciendo? Porque evidentemente os estáis moviendo a nivel de ventas, de ir a llegar a acuerdos con gente. ¿Os estáis moviendo a nivel de marketing de alguna manera? Sí. Te diría, digamos, que nuestro ADN, siempre decimos nosotros que unimos una solución por y para el sector, ¿no? Y cuando decimos el por, está, digamos, en el ADN. ¿Y por qué está en el ADN? Desde el momento que arrancamos el proyecto, invitamos a administradores a ser partícipes en la compañía, ¿no? En una primera etapa entraron 14 administradores de finca de los mayores, digamos, de Barcelona, área metropolitana y algunos de Madrid, como socios inversores, cosa atípica para este tipo de compañías, ¿no? Que normalmente, oye, como máximo compran una plaza de parking, pero jamás se le ocurriría invertir en una startup, ¿no? Con lo cual, les quisimos hacer partícipes de la idea, ¿vale? Para que sintieran que era una cosa de ellos también y sobre todo que nos ayudaran en el camino, ¿no? Es muy importante, ya no solo el dinero, sino todo ese know-how, el poderlo, digamos, trasladar a nivel de producto. Y, de hecho, hicimos en el mes de junio un crowdfunding para el sector, exclusivo para el sector, donde entraron 60 administradores más, ¿no? Haciendo, digamos, aportaciones, con lo cual tenemos sentado alrededor nuestra a 75 administradores, ¿no? O sea, ahí empieza, digamos, el marketing y la captación, ¿no? O sea, ese concepto de por y para lo tenemos totalmente interiorizado. Por eso, digamos, desde el minuto 1 nos acercamos al Consejo Nacional, a los colegios, haciéndoles partícipe, ¿no? Haciéndoles partícipe y a partir de ahí, para llegar a todos ellos, pues lo que hacemos normalmente cuando firmamos un convenio de colaboración es hacer o bien presencial o bien online un webinar de formación, de contarles un poco en qué consiste la banca online, todos los beneficios, etcétera, y les contamos nuestra filosofía, ¿no? Para que nos vean, pues como decíamos, ¿no? Como un aliado, ¿no? Que no nos vean como un proveedor que viene aquí, que me hace un descuento sobre mi coste bancario, sino que hoy yo te cuento dónde estamos hoy, lo que estamos haciendo, y ya solo con esto todo lo que te voy a solucionar tu vida en el día a día, pero quiero que me veas como esta oportunidad de crecimiento y que yo voy a estar al lado tuya para ayudarte, ¿no? Y básicamente, pues la inmensa mayoría, pues te diría el 98% de los administradores nos llegan a nosotros, ¿no? Bien a través de los colegios, por el boca a boca, porque te van conociendo. Al final es un colectivo grande, pero relativamente pequeño, ¿no? Al final hay mucho efecto del boca a boca, hay muchas actividades, congresos, formaciones, ¿no? Y al final, bueno, pues vamos teniendo presencia por aquí y por allá, ¿no? Y bueno, así un poquito, y que nos vieran como algo diferente, ¿no? Que nos vieran algo ágil, algo fresco, ¿no? Y sobre todo ganarnos la confianza, ¿no? Pues desde luego, por los números que nos cuentas, tiene pinta que vais por ahí. Oye, has hablado de que tenéis varios de vuestros clientes como socios inversores. ¿Cómo ha sido esta parte de captar financiación? Tú evidentemente ya tienes un track record importante en un lado y en el otro, ¿no? Levantando dinero y dando dinero a emprendedores. ¿Cómo ha sido esto? Pues mira, la verdad que ha sido relativamente sencillo en el sentido de que había una oportunidad y sobre todo una necesidad muy clara en el sector, ¿no? Dicho eso, lo estructuramos así, queriéndolo. Tú sabes, ¿no? Que tú como emprendedor, cuando te enfrentas a un fondo de inversión, lo primero que te pregunta es, oye, ¿qué métricas tienes? ¿Cuántos clientes tiene? Y en definitiva, esa barrera, como digo yo, del miedo, ¿no? Que empieza en el 100%, ¿cómo tú eres capaz de rebajarle esa barrera del miedo, ¿no? Nuestra principal herramienta era, oye, yo te pongo encima de la mesa esos 14 inversores, ¿no? O sea, un inversor
un cliente, digamos, del sector que no es un inversor habitual, ¿no? Oye, ya no solo que se haya comprometido a empezar a utilizar nuestra herramienta, sino que ya ha puesto su dinero, ¿no? Que no es un tipo de inversor habitual, eso ya te dice mucho, ¿no? De la forma que lo estructuramos la primera ronda, dijimos, oye, un tercio que venga por parte del sector, inversores industriales, un tercio aproximadamente por business angels que te puedan aportar valor desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de networking, pensando en siguientes rondas, en traerte otros inversores cualificados, ¿vale? No simplemente alguien que te ponga el dinero, sino gente con perfil cualificado. Y todo esto iba a ir rebajando esa barrera del miedo. Entonces, cuando llegamos al momento fondo de inversión, ¿cuáles son los fondos de inversión que en España son más friendly para emprendedores y que su tesis de inversión toman más riesgo, ¿no? Hay muchos fondos de inversión que si tú no llevas tanto tiempo en el mercado, tienes tantos KPIs, tienes tantos clientes, directamente dice, oye, llámame en 6 meses, oye, vamos a acotar y vamos a hablar un poco como yo con ese gorro, digamos, de inversor, cuando yo hablo con un inversor extranjero, con un fondo extranjero, que muchos de ellos están liderados por ex emprendedores, ¿no? Que tienen una visión totalmente diferente al fondo tradicional, que es un inversor más ex banquero, donde te analiza más la métrica, pero que no mira tanto al ojo al emprendedor y tiene esa capacidad de visualizar el mercado, la oportunidad, el tamaño y el encaje y el equipo. Bueno, pues nos centramos en ese tipo de fondo de inversión y encajó. La verdad que en un mes conseguimos cerrar la ronda. ¿Cuánto habéis levantado hasta ahora, Javier? Hasta ahora hemos levantado 1,5 millones. 1,5 millones. Ahora estamos con una siguiente ronda. Y la verdad que muy contentos, ¿no? ¿Y estáis buscando inversores en España o os estáis yendo fuera ya? Fundamentalmente en la etapa que estamos ahora en España, ¿no? Sobre todo gente del sector, cuando digo sector en el amplio de la palabra, en el sentido amplio de la palabra, del ecosistema que hay alrededor del edificio, ¿no? Desde empresas energéticas, compañías de seguros, o sea, gente que tiene interés, digamos, en el edificio, ¿no? Cualquier cosa que esté ocurriendo en el edificio, porque al final el punto fuerte nuestro es, como decía en el inicio, nosotros somos ese pie que ha abierto la puerta, que es la cuenta corriente, y nos ven como el canal para llegar, ¿no? Y para poder, digamos, acometer o montar ese marketplace o ese hub, ¿no? Que nos vean como una marca paraguas, ¿no? Entonces, al final, están muy interesados en estar cerca nuestra, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de Univo? Porque además estás dando pistas, ¿no? Si quieres meter a empresas aseguradoras, etcétera, tiene pinta de que vais a abrir el abanico, ¿no? ¿Qué queréis hacer? Sí. Al final queremos ser el partner del administrador, que es, digamos, la persona, digamos, que ponemos en el centro de la ecuación, y queremos ser su compañero para ayudarle a ganar eficiencia, que ganar eficiencia le va a permitir ganar tamaño, y el cómo monetizar todas las líneas de negocio que pueden ocurrir dentro de un edificio, ¿no? O sea, no puede ser que la persona que tiene la llave del edificio, que tiene el contacto y que tiene la relación con todos los propietarios, no puede ser que sea el último en enterarse de algo que ocurre en el edificio y que haya otro que te viene de fuera y que te lo... Es como el zorro que está matando a la gallina, ¿no? En el gallinero, ¿no? O comiéndose los huevos, ¿no? O sea, no puede ser, ¿no? Entonces, sobre esa premisa, igual que decía también en un momento dado que los propios clientes nos están pidiendo financiación, claro, nosotros lo vemos a 2 o a 3 niveles, ¿no? En el caso concreto de financiación, no nos vamos a quedar, digamos, en la financiación a nivel de comunidad. ¿Por qué? Porque debajo de la comunidad hay una persona que es el propietario y cada propietario tiene una necesidad diferente, ¿no? En un momento dado concreto que hay una derrama para cometer, digamos, una reforma o una inversión, probablemente tu perfil va a ser diferente que el mío, que tú puedas pagar a tocateja lo que te toque y yo igual tengo que pedir un préstamo a 12 meses o a X años, ¿no? Hay una segunda capa, ¿no? Y a partir de esa segunda capa hay propietarios que alquilan, que tienen inquilinos, y hay flujos, ¿no? Hay flujos de dinero, hay necesidades de caja, anticipos, etcétera, con lo cual hay un negocio financiero muy interesante que al día de hoy
se está cometiendo, pero de otra manera, ¿no? Es como cuando tú entras en tu banco y te dice, oye, tienes un saldo disponible, un préstamo preconcedido de 30.000 euros. Bueno, hay un poco alguna pista, ¿no? Lo mismo todo el negocio relacionado con la sostenibilidad, ¿no? Ya no sé, ya estoy mareado, la de miles de millones que vienen de Europa, ¿no? El gobierno, y ese mismo gobierno está metiéndole muchísima presión a la banca para que pueda distribuir esos miles de millones, donde uno de los objetivos fundamentales es la sostenibilidad y el cómo acometes todas las obras de rehabilitación de edificios, de fachada, todo lo relacionado con sostenibilidad, paneles solares, energías renovables, etcétera, etcétera. Al final hace falta un canal por ahí, ¿no? Ahí estamos nosotros, ¿no? Es un negocio al final que es un negocio también muy financiero, ¿no? Pagos digitales, seguros. O sea, hay muchas aristas en el mismo negocio donde ahí hay tres capas, ¿no? Hay la capa comunidad y la capa propietario y la capa inquilino, ¿no? Si tú eres capaz de aliarte con el transmisor y le haces partícipe, pues hay muchísimas oportunidades, ¿no? Y luego ya el tema internacional, oye, pues ya llegará, ¿no? Solo el mercado de España, como hemos visto, es un mercado muy grande. Si hablábamos de 40.000 millones, las cuotas, si a eso le pones alquileres y encima le pones otros negocios, estás hablando de una oportunidad gigantesca, ¿no? Entonces, bueno, los pies en el suelo, queremos ser el neobanco líder, digamos, en el sector y de referencia, con lo cual tenemos 1 o 2 años trepidantes, ¿no? ¿Cuánta gente sois a día de hoy en la empresa? Al día de hoy somos 20 personas. ¿Y cómo crees que vais a acabar dentro de unos 6 meses? Pues fácilmente doblando. Fácilmente. No puedo ahora hablar de nada concreto, ¿no? Pero tenemos propuestas encima de la mesa de partners financieros muy importantes, donde nos están poniendo encima de la mesa partnerships muy interesantes, que nos va a requerir, digamos, el acelerar incluso más, ¿no? Con lo cual, pues vamos a tener un crecimiento bastante rápido. Creo que tenéis poca competencia, ¿verdad? Ahora mismo. O sea, la competencia real es la banca tradicional, que ellos mismos, que no se dedica a esto y no se quieren dedicar a esto, con lo cual no existe. Por eso comentaba anteriormente un tema de velocidad, ¿no? O sea, tenemos que utilizar esa ventaja competitiva que es el tiempo para ir lo más rápido posible, ¿no? Pues que así sea, Javier. Espero que podamos hablar en un tiempo y que me cuentes un poco sobre toda esta última parte de futuro, cómo se va materializando. Nada, te quiero agradecer tu tiempo, creo que ha sido un placer, ha sido súper interesante y nada, cuando quieras vuelves. Muchísimas gracias, Eduardo, por la oportunidad de compartir, porque bueno, ya sabes que en el mundo emprendedor hay mucha gente que tiene miedo, ¿no?, de compartir ideas, pero yo creo que hay que compartirlo y hay que enriquecerse, ¿no? Al final, oye, nunca sabes quién nos está escuchando y quién nos puede traer valor, ¿no? A ti, a mí, con lo cual el compartir es una máxima para nosotros. Yo eso lo tengo claro. FinTech para mí es principalmente colaboración. Hay que colaborar entre empresas, hay que hablar entre proveedores, servicios, porque al final es lo que hace que el cliente reciba ese servicio que espera. Y uno no lo puede dar todo, eso sin duda. Javier, lo dejamos aquí. Hablamos, espero que en el futuro. Muchas gracias.